cosas importantes. Lo primero que vamos a ver es que los derechos se encuentran consagrados. Las declaraciones de derechos y garantías están del 59 al 184. Sin embargo, los derechos, las libertades y derechos están del artículo 59 al 181. Si ustedes se fijan, nuestra Constitución no hace jerarquía con respecto a los diferentes derechos. Al no hacer jerarquía entre los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, significa que no hay preeminencia de ningún derecho con respecto a los otros. Y en base a eso, todos los derechos son judicializables y exigibles ante las autoridades correspondientes, por lo cual el Estado tiene una serie de obligaciones. La primera obligación que tiene el Estado es la obligación del respeto. Cuando estamos hablando de la obligación del respeto, perdón, jóvenes, es que se están agregando compañeros. Tengo a Jocelyn y no sé quién más ahí. La primera obligación es la del respeto. Y esta del respeto tiene que ver con la obligación de cumplir con lo que establece la norma, ¿verdad? Dentro de esas obligaciones, nosotros ya vimos en clases pasadas la obligación positiva, que es la obligación de hacer, y las obligaciones negativas, que son las obligaciones de abstenerse de hacer cuando la norma lo prohíbe. Por otro lado, la otra obligación que tiene el Estado es la obligación de garantía. ¿Qué significa esto de garantía? Tiene que ver con la obligación del Estado de crear estructuras a través de las cuales podamos ejercer jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos. Jocelyn, pónganle ahí que tiene problemas de conexión porque le he dado a admitir a cada rato y no, solo me queda cargando y me vuelve a solicitar el ingreso. Si le pueden escribir en el chat que tienen ustedes, que es ella quien tiene problemas. Por otro lado, otra de las obligaciones es la de proteger. Cuando hablamos de proteger, es que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las amenazas a nuestros derechos y debe crear medidas de protección frente al propio Estado o frente a los terceros, porque ustedes ya vieron que no solo el Estado violenta los derechos, también los terceros podemos violentar derechos. Y en este caso también tiene la obligación de que cuando él tiene conocimiento de que se ha vulnerado nuestros derechos, entonces el Estado tiene que actuar. Y por otro lado está la obligación de reparar. Ante violaciones a nuestros derechos, lo primero que ustedes deben de ver es que se debe reparar la violación o la infracción a esos derechos fundamentales. Tiene que ver con aquello que nosotros llamamos la plena restitución. Puede ser a través de indemnizaciones, puede ser daño moral, tiene que ver con la tutela. Gol de Restitución o México, restauración, abogada. gol de México. Tiene que ver con la tutela. Es que alguien gritó que quieren que hagan y me vienen a decir gol, gol, gol. Entonces me desconcentraron. Tiene que ver con la reparación, ya sea a través de la reparación económica, el daño moral. Inclusive, ustedes van a ver que cuando la violación se comete por parte de terceros, el Estado media en esa reparación a través de la condena, ¿no? Si a ustedes se les despide, lo primero que nosotros vamos a ver es que nosotros podemos demandar. Y si demandamos, ese es el papel que desempeña el Estado garantizando que los terceros nos puedan reparar. Qué mal gol este, qué mal gol. Ya va.
No, abogada, debería ser ilegal estar en clases con ese partido. Ya está usted. Ok, no, ahorita ni estaba viendo eso, fue otro que me cayó un mensaje ahí. Lo siento, que todo el mundo no se han fijado que cuando uno está ocupado llaman, escriben y de todo. A mí me pasa que Cuando en el estamos día en examen pasa eso, abogada. nadie lo llama a uno de día y de noche cuando yo les estoy dando clases, todo el mundo se le ocurre llamarme. Ok, entonces ustedes van a ver que si nosotros se nos despide, nosotros podemos demandar y ustedes ven que aunque la violación no sea del Estado, el Estado tutela esos derechos. Y en este caso, la reparación, ¿cuál sería? El reintegro. Ahora bien, los derechos también tienen características. ¿Cuáles son las características de los derechos? Lo primero es que los derechos son universales. Jóvenes, todas las personas somos titulares de los derechos. Sin importar nuestra condición, raza, sexo, condición económica, van a ver ustedes que todas las personas somos titulares de esos derechos. Somos titulares sin discriminación por ningún tipo de motivo. Lo segundo es que van a ver que otra de las características que tienen los derechos es que los derechos son inalienables. Cuando hablamos de esto, tiene que ver con que nuestros derechos no pueden ser suprimidos, no pueden ser restringidos y en caso de que sean restringidos legalmente, porque hemos visto que se pueden limitar, vamos a ir viendo que esa restricción debe de ser limitado atendiendo a la norma y con las debidas garantías procesales. No es que va a ser de forma arbitraria. Los derechos también son interdependientes. Cuando hablamos de la interdependencia de los derechos, van a ver ustedes que los derechos se encuentran ligados unos con otros. Por ende, el reconocimiento de un derecho implica el ejercicio y el reconocimiento de otros derechos. La violación de un derecho puede conllevar la violación de otro o de múltiples derechos. ¿Por qué? Porque hay interdependencia. Los derechos entre sí, vamos a ir viendo entonces que se encuentran ligados unos con respecto a otros. Los derechos también son indivisibles. ¿Y a qué se refiere esa indivisibilidad? Que no pueden ser fragmentados. ¿Qué es eso de no fragmentados? Pues vamos a ir viendo que implica una totalidad. Deben ser reconocidos, protegidos y garantizados de forma integral y no de forma fraccionada, sino que su protección es integral por parte de todas las autoridades. El primer derecho que vamos a estudiar es el derecho a la vida. El derecho a la vida lo vamos a encontrar en 3 derechos constitucionales: 65, 66 y 67. El 65 que habla del derecho a la vida, que es inviolable, el 66 que es la prohibición de la pena de muerte y el 67 que establece que el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca. El derecho a la vida está dentro de los primeros derechos y van a ver que de este van a partir todos los demás derechos. Es un derecho inherente a la persona humana porque para esto nosotros solo ocupamos existir para ser titulares del derecho a la vida. Con el simple hecho de que nosotros ya existimos, ya somos titulares de esto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el derecho a la vida es arrebatado de forma violenta o de forma trágica? La primera obligación que surge por parte del Estado es la de investigar y sancionar. Los estados, y en este caso el Estado de Honduras, se encuentra en la obligación de investigar efectivamente la privación a la vida y que se busque en la medida de lo posible castigar a los responsables de esa privación de la vida. En el caso de aquellos estados donde vemos que a veces, en el caso nuestro, que tenemos este fenómeno, cuando el Estado no investiga, lo que se está creando es un ambiente de impunidad. Cuando hay impunidad, el mensaje que se manda a la sociedad es que este tipo de hechos que atentan contra la vida se pueden volver a repetir y no pasa nada. ¿Sí? Con respecto a la pena de muerte, que lo ven ahí, nuestra Constitución lo tiene prohibido en el artículo 66.
Sin embargo, en el caso de Honduras no es el único artículo que lo prohíbe. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ya se las he citado varias veces, en el artículo 8 reconoce que en aquellos estados donde la pena de muerte, o sea, al momento que se ratificara la convención, Artículo 8 dijo. Sí, perdón, ¿me escucharon? Sí, solo no había escuchado bien el número, artículo 8. Ah, ok. Y en aquellos casos donde la pena de muerte todavía estuviese vigente, lo que se busca es que los estados busquen abolir la pena de muerte. Como ya les dije, y pueden ver en la diapositiva, el artículo 66 ya tiene prohibido lo que es la pena de muerte. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellos estados que forman parte de nuestro continente americano y que la tienen vigente? Hay 3 requisitos que se debe establecer para aquellos estados que la tienen vigente. ¿Cuál es el primero de ellos? Vamos a ir viendo que la pena de muerte se sujeta a reglas procesales. Reglas procesales cuyo respeto o cumplimiento de esas reglas se debe vigilar y debe exigirse su cumplimiento de forma estricta. Ustedes ya saben que en derecho hablamos del debido proceso. Por ejemplo, si digamos que estuviera vigente la pena de muerte, los juicios sumarios para una pena de muerte no podría ser. Un tribunal militar no podría condenar a muerte, ni un tribunal de excepción. Y a la persona se le deben garantizar todas esas reglas procesales o lo que llamamos el debido proceso. En segundo lugar, la pena de muerte debería estar aplicado únicamente a los delitos más graves. De tal forma que existe la prohibición de que se aplique la pena de muerte para los delitos políticos y comunes conexos a los delitos políticos, sino que esta debe ser para aquellos delitos graves y de delitos comunes, como ustedes conocen. Y en el otro requisito es que cuando se aplique la pena de muerte, se debe tomar en consideración la persona del reo, o sea, la persona que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo, que estoy en mis 5 sentidos, digamos, ¿verdad? Venga y cometa un delito grave, ponga un acto de terrorismo y me lleve un montón de personas, que una persona que tiene alguna discapacidad mental o que tenga alguna enfermedad mental que ustedes saben de las enfermedades, imagínense un esquizofrénico. Entonces, a eso se refiere cuando hay que tomar las consideraciones propias de la persona. Para aquellos que siguieron la noticia lamentable de aquella odontóloga que en una depresión postparto lamentablemente mató a su hijita, que todo el mundo, ay, que esa señora, que no sé qué, como le mencionaron a más, solo alguien, yo no podría saber, pero ella tenía depresión postparto, no le pusieron atención y en un arranque de esa depresión pues terminó cortando con la vida de su hija. La persona salió libre ya. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estudien derecho penal van a ver que hay atenuantes y agravantes. Alguno de nosotros dirá, yo no estoy de acuerdo, abogada, pero las enfermedades mentales son ciertas y para eso existen las personas que se han preparado para determinar si lo que yo soy un sociópata, que no puedo vivir en sociedad y odio a todo mundo, o soy una persona que hay alguna condición que me generó caer en esa situación. ¿Sí van viendo? Entonces a eso se refiere. Ahora bien, hay violaciones graves al derecho a la vida. Dentro de esas vamos a estudiar estas 3. No es que son las únicas, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a estudiar en esta clase aquello que se comete contra la vida, por ejemplo, en conflictos armados,
que es algo que yo siempre les he mencionado a ustedes como el genocidio, los crímenes de guerra, lesa humanidad, que siempre se los cito y que les digo que son imprescriptibles. Ahorita me voy a centrar en la desaparición forzada, en las ejecuciones extrajudiciales y el uso de la fuerza que la pueden estar viendo. ¿Están viendo la diapositiva, verdad? Ok. Sí, Cuando hablamos de la desaparición forzada, vamos a ver que tiene que ver con la privación de la libertad. La privación de la libertad, llámese arresto, secuestro, detención o cualquier otra forma en que se prive de la libertad a una persona. Esa privación de la libertad es no reconocida por las autoridades estatales, pero realizada ya sea por agentes estatales o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado. Aquello que ya habíamos visto, la quiesencia del Estado. ¿Se acuerdan? ¿O por qué? Entonces vamos a ir viendo. Y que se caracteriza porque se desconoce el paradero de la persona, por eso se le llama desaparición forzada. Entonces van a ir viendo ustedes, ¿qué es lo que sucede con la desaparición forzada? Vamos a ir viendo que lo primero que se hace es la negación por parte de las autoridades de un Estado a reconocer la privación de esa libertad de la persona. Hay ocultación de información sobre la suerte o el paradero de esa persona y se desconoce el paradero de esa persona. Y todas esas circunstancias conlleva a que esa persona que es víctima de desaparición forzada pueda ser protegida por las leyes. ¿Por qué? Porque se niega que ha sido detenida, se niega dónde está la persona o qué suerte ha corrido y por ende en el sistema interamericano al cual nosotros pertenecemos al sistema interamericano sobre derechos humanos, vamos a ir viendo que este se le conoce como delito continuado. ¿Por qué? Supongan ustedes que les privan de la libertad o de su mamá, su papá o la persona que más aman, es objeto de una desaparición forzada. Imagínense el dolor, el sentimiento, la impotencia que genera el no saber qué es de esa persona, si come, si duerme, si vive, dónde está, de qué está siendo objeto. Entonces, imagínense el sufrimiento real y latente que se vive toda una vida sin saber qué es de ese familiar o de ese ser que ustedes aman. Y por ende, la Corte lo ha determinado que la desaparición forzada es un delito imprescriptible. Ponga que haya sucedido en los años 80, si ustedes ahorita demandan la justicia de un familiar que fue objeto de desaparición, por eso se le llama delito continuado porque el daño sigue latente. Aún pasen 20, 30 años, mientras el familiar que lo sigue buscando, lo siga buscando, el dolor siempre sigue existiendo. Por otro lado, tenemos la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial es aplicada por un agente que pertenece a los cuerpos de seguridad del Estado. Ese agente lo hace a título personal o de forma individual, pero lo hace en el ejercicio de su cargo. Es decir, lo hace porque es agente de seguridad del Estado. Y priva la vida de una o más personas. Cuando estamos ante este supuesto de un agente que pertenece a los cuerpos de seguridad, que de forma individual y en el ejercicio de ese cargo que desempeña como fuerza de seguridad priva de la vida a una persona de forma arbitraria, es decir, no porque hubo miedo, no porque la otra persona sacó un arma, sino que bien, imagínense que yo detenga ahorita a cualquiera de ustedes y sea policía. Y cuando ustedes vayan de espaldas, les pongo un tiro en la 100 o de frente se los pongan, eso es ejecución extrajudicial. Y el otro tiene que ver con el uso desmedido de la fuerza. El uso desmedido de la fuerza tiene que ver con el uso de la fuerza letal o el uso de las fuerzas de las armas, ¿ok? Por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Como ustedes pueden ver, este requisito tiene que ser excepcional. Y eso de la excepcionalidad tiene que ver con que sea planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Es decir,
Cuando una autoridad va a hacer uso de la fuerza o va a hacer uso de armas de fuego, por eso se dice que es una medida excepcional. ¿Por qué? Porque el uso de las armas de fuego o de la fuerza letal es el último recurso, joven. ¿Cuándo lo va a usar la autoridad? Cuando se hayan agotado y fracasado todos los demás medios de control o cuando esa persona represente un peligro real e inminente. No es lo mismo que llegue Ramsés con un palo y yo le saque un arma de fuego siendo policía, que se supone que me han entrenado para poder desarmar de ese palo a Francés, perdón, a que yo venga y que vea que Francés me saca una pistola. Si Francés me la saca, ¿qué va a pasar? Lógico, ahí estoy legitimada porque estoy en peligro, ¿verdad? Por eso se dice que es excepcional. Lo otro es que se debe prohibir como regla general el uso de la fuerza letal, perdón, o de las armas. Y su uso debe estar formulado a través de leyes, es decir, que las normas de un estado establezcan en qué caso se puede utilizar y que no exceda de lo absolutamente necesario. Además de que ese uso de la fuerza letal debe ser proporcional y necesario, también debe atender al principio de humanidad. Ese principio de humanidad lo que implica, jóvenes, es que si ustedes son fuerza del Estado, lo primero que siempre deben de tener en mente es que la persona que tienen al frente es la persona humana. Y lo otro es que el uso de las armas de fuego con consecuencias fatales, es decir, cuando una autoridad saca el arma y lamentablemente hay una persona o varias personas muertas, se debe de iniciar de forma inmediata una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva. ¿Para qué? Para determinar si el uso de esa fuerza letal fue efectivamente necesario, es decir, excepcional, proporcional, necesario, o si hubo un uso desmedido de la fuerza. Hace unos años atrás, para ponerles un ejemplo, y fue real, la policía militar entró disparando salvajemente dentro del UNA. Hubieron chicos que terminaron heridos e internos. Gracias a Dios, a ninguno les pegó el tiro, a uno le pegó en la nalga, no le alcanzó la columna, ni un signo vital y no murió. Fueron como dos los muchachos que fueron heridos. Ese es uso desproporcionado de la fuerza. Entrar disparando cuando no habían armas de fuego de por medio. ¿Sí van viendo? Abogada, el niño que ahorita cuando le habían quitado el presupuesto a la UNA, que le sacaron el ojo ahí en Tegus, Sí, también. sí, ahí hubieron lesiones. Por otro lado, tenemos lo que versa, permítanme que no se queden si sigue intentando. Bueno, yo ya le di el ingreso, si ya su internet no funciona, ya no es problema mío. El otro derecho que vamos a ver es el derecho a la integridad personal. Este se encuentra consagrado en el artículo 68 y tiene que ver con el respeto a la integridad física, psíquica y moral. Y tiene que ver a su vez con la prohibición de los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. La tortura, como ustedes pueden ver, es un delito que comete la autoridad o un funcionario público o un tercero con conocimiento por parte del Estado o consentimiento del Estado, que busca que esa persona que está siendo objeto de esos actos de tortura, se busca que obtener una confesión o información de cualquier persona o como castigo por algo que haya cometido o se presuma o se sospeche que esa persona cometió. O por cuestiones de discriminación. Y vamos a ir viendo que los actos de tortura se somete a la persona a condiciones, procedimientos que por la propia naturaleza de esas condiciones o procedimientos
o por la duración o cualquier otra circunstancia, ustedes van a ver que va a generar sufrimientos físicos, mentales, y tiene que ver con la disminución de las facultades como el conocimiento, el discernimiento, toma de decisión, que atenta contra la dignidad moral de esa persona. Es que lo que trata los actos de tortura es que van a ver que primero es un acto intencional, busca el sufrimiento o el dolor físico o mental, que busca en la medida de lo posible anular la personalidad de la persona que sufre esos actos de tortura. Cometida por el Estado, por su omisión o por su aquiescencia, que ustedes ya la conocen. Por otro lado, tenemos las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que vamos a ver que también esas penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes también es intencional, provoca dolores o sufrimientos físicos o mentales con el fin también de obtener alguna información, confesión, o se busca castigar a esa persona sin que esto llegue a actos de tortura. Aquí les voy a poner de los privados de libertad. Vaya, ustedes han oído la camiseta mojada o aquellas medidas de ahogamiento, que a las personas se le tira agua en la cara, que saben que el mensaje cuando se le tira agua a la cara a la persona así en chorro, aunque no se vaya a ahogar, el mensaje que recibe el cerebro es que te estás ahogando, aunque nunca te vayas a poder ahogar así. Los golpes, el sacar las uñas, que ustedes van, el sacar los dientes, el cortar un dedo, esas cuestiones son actos de tortura. Hay cualquier cantidad, el aplicar descargas eléctricas, cualquiera de esas cosas que ustedes han visto en televisión. ¿Cuáles serían aquellos tratos crueles, inhumanos y degradantes? El que yo, por ejemplo, lo que hacía Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Mejor lo voy a poner con ejemplos claros. Hitler en las cámaras de gases, cuando se metía a las personas a las cámaras de gases o se les extraía sus dientes de oro, cosas así, esos eran actos de tortura. ¿Cuáles eran los tratos degradantes? Los tratos degradantes era aquello que él obligaba a los judíos a utilizar la famosa estrella, ¿se acuerdan? Era la estrella, creo que se llama, la estrella, ya voy a ver. Creo que sí era una estrella la que ponía así. La estrella de Déjenme- David. La estrella de David. ¿Por qué creen que lo hacía? Con el simple hecho de que los judíos usaran la estrella de David, el mensaje que se mandaba a la sociedad alemana era denigrante. Estas personas, venía un alemán por la acera y lamentablemente el judío se tenía que bajar. Cuando se desnuda a una persona y se le pone en exhibición desnuda, eso es un trato degradante. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El artículo 60, que ustedes lo pueden leer, vamos a ir viendo que habla de que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. Sin embargo, yo me voy a centrar ahorita en explicar lo que es la igualdad formal, la igualdad real, la discriminación prohibida y la siguiente diapositiva que vamos a ver los actos de distinción y la discriminación interseccional. La igualdad formal, jóvenes, tiene que ver con la igualdad establecida desde la ley, donde la ley debe aplicarse de forma similar a todos los individuos con independencia de las características que tenga esa persona. De tal manera que esta parte del principio de legalidad, donde la ley reconoce esta igualdad de forma general a todos y la igualdad de trato. La igualdad real o material, prácticamente esta lo que mide es que todos los ciudadanos logremos hacer efectivos nuestros derechos. Y esta está orientada a una igualdad de oportunidades. ¿Qué significa esto? Que el Estado debe de adoptar todas las medidas positivas y medidas de distinción para generar esa igualdad de oportunidades. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a ver
para ponerle el ejemplo así, de igualdad formal, igualdad real o material, ustedes van a ver, nosotros tenemos una ley para personas con discapacidad. Esa ley sería la igualdad formal, porque busca en base a la ley la igualdad de todas las personas en condiciones de discapacidad. Dentro de esa ley, ustedes van a ver que la ley tiene algo que se llama el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. ¿Cuál sería entonces la igualdad real o material? Todas aquellas medidas positivas o medidas de distinción que el Estado adopta para que esa igualdad se vuelva real o material. Y entonces aquí les puso el ejemplo de la accesibilidad. No obstante, para que ustedes vean cómo se puede vulnerar, van viendo que si bien la ley para personas con discapacidad reconoce la igualdad de todos y la igualdad de estas personas con discapacidad y el derecho a accesibilidad, lo van a ver ustedes que a veces no adopta todas las medidas. Por ejemplo, en Honduras, cuando se construyen, para los que están fuera y que tal vez ya tienen tiempo de irse, se darán cuenta que aquí se construye una calle y en vez de poner pasos cebras o semáforos para cruce de personas, lo que están haciendo, por ejemplo, son los puentes peatonales. Ahora, pónganse ustedes, si anduvieran en silla de ruedas o fueran una persona de la tercera y cuarta edad que ya andan con andador, ¿van a poder subir la grada? Positivamente o en igualdad formal, el acceso a la accesibilidad, el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad está reconocida. Sin embargo, en cuanto a la igualdad real o material, no es efectivo. Entonces, la igualdad formal es el reconocimiento a través de la norma. Y la igualdad real serían todas las medidas positivas y medidas de distinción que el Estado adopta para generar condiciones de igualdad de oportunidades entre todos los sectores. La igualdad significa tratar igual a los iguales. Sin embargo, en ciertas situaciones, el Estado puede dar un trato distintivo que no resulta solo permitido, sino que también es necesario para garantizar el derecho a la igualdad. No toda igualdad, no toda distinción constituye una discriminación. ¿Y a qué me refiero a esto? Y ahí voy a explicar lo que es la siguiente diapositiva de esos los grupos vulnerables para que me entiendan. Históricamente, en derecho, cuando oigan vulnerabilidad o grupos vulnerables, no significa debilidad, sino que significa que aquellas personas o grupos de personas que por cuestiones históricas, sociales, económicas, políticas, entre otros factores culturales, se han encontrado en condiciones de desigualdad con el resto de la población. Por ende, existe la obligación del Estado de crear trato distintivo o garantizar efectivamente esa igualdad mediante el cual el Estado debería asumir un rol más activo para que estas personas disfruten plenamente los derechos y libertades a estos grupos históricamente discriminados o que han padecido algún tipo de exclusión o marginación, y entonces el Estado debe adoptar medidas. Ejemplo, cuando el Estado crea la paridad de género en los sufragios electorales a nivel interno en Honduras con respecto a las mujeres, la mujer ha sido históricamente discriminada. Recuerden que nosotros no teníamos el derecho al voto. Yo no podría estar aquí si nos remontamos unos 100 años atrás. Ni ustedes estuvieran estudiando. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? El Estado adopta la paridad electoral para garantizar que hombres y mujeres podamos optar a puestos de elección. Cuando el Estado crea normativas para el acceso a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, también. ¿Por qué? Porque históricamente hay grupos vulnerables como el sector mujer, los pueblos indígenas, los pueblos garífunas, la niñez, las personas, las personas de escasos recursos, entre otros sectores que históricamente se han encontrado en situación de vulnerabilidad. Entonces, esa distinción no es una discriminación.
Lo que está haciendo el Estado es que está adoptando medidas especiales para garantizar esa igualdad real o material y que pueda ser efectiva, que nosotros tengamos igualdad de oportunidades con el resto de población. ¿Sí van viendo? Ahora bien, también pueden ver ustedes en la diapositiva lo que es la discriminación o la interseccionalidad de la discriminación. Este concepto fue desarrollado por las mujeres sufragistas negras en Estados Unidos. Allá surge por primera vez y luego fue incorporado por la Corte Interamericana, la Comisión, Organismos sobre Derechos Humanos. En un pasado, cuando surgieron los grupos sufragistas en pro de los derechos políticos de las mujeres empiezan a ejercer una labor de defensoría para que nosotros pudiéramos tener derecho a nuestros derechos políticos. Sin embargo, van a darse cuenta ustedes que allá en Estados Unidos, cuando empiezan estos movimientos de pro derechos políticos de la mujer, los grupos sufragistas femeninos, las mujeres negras van a desarrollar esta interseccionalidad de la discriminación en tal sentido que van a reconocer que si bien todas las mujeres estábamos en condiciones de discriminación, el nivel de discriminación no era igual para todas. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que lo que ustedes están viendo aquí en la diapositiva van a reconocer que hay múltiples formas de opresión o de discriminación cuando en una persona confluyen varias características protegidas o, por así decirlo, cuando en una persona se dan varios factores que agravan su condición de discriminación. Entonces ellas van a reconocer que si bien todas las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, padecíamos discriminación, entonces ellas decían, no es lo mismo la discriminación de la mujer blanca con respecto a la mujer negra. ¿Y por qué? Porque la mujer blanca recibía discriminación, sí, pero lo hacía solo por ser mujer. No obstante, las mujeres negras confluían varios factores que agravaba aún más su situación de discriminación, porque ellas, además de ser mujeres, eran negras. Y recuerden la persecución de la raza negra, las medidas de esclavitud, la segregación que sufrió por el simple hecho de su color de piel. A eso súmenle que eran de escasos recursos, porque las mujeres blancas tenían acceso a sus papás y venían de familia de abolengo, sus papás las casaban bien y le daban dote, ¿sí o no? Entonces ellas, además de ser negras, eran mujeres de escasos recursos económicos y con falta de preparación. Porque la mujer en aquel entonces, aunque no pudiéramos estudiar, la mujer blanca sí sacaba piano, pintura, costura, cocina, pero la mujer negra no. Entonces es lo que ellos decían. No es lo mismo la discriminación por el simple hecho de ser mujer a la discriminación que puede sufrir una persona cuando hay múltiples factores. Entonces ahora supongan que esto se puede dar también en el sexo masculino. No es lo mismo entre hombres, para que me comprendan. Los hombres tienen abiertas las puertas, pero ahorita estoy viendo a su compañero aquí, Osman. Imagínense Osman el día de mañana, abogado que ocupe, sea magistrado de la Suprema, el mundo abierto. Ahora con un Juan Pérez o un Juan Gómez, que sea de escasos recursos, que no haya podido estudiar, que tenga una discapacidad y que de remate sea de un pueblo indígena. ¿Están viendo? Entonces, la discriminación interseccional tiene que adoptarse medidas estructurales interseccionales. Y eso es lo que ven. El Estado debe desarrollar políticas públicas que consideren la discriminación interseccional, adoptando un enfoque integral para la protección de los derechos de estos grupos particularmente vulnerables. ¿Por qué? Porque en estas personas, si bien todos podríamos estar expuestos a una discriminación, cuando confluyen varios factores que generan discriminación, la situación se agrava. Hoy sí, espero haberlo podido explicar bien. Lo entendí perfecto, abogada, gracias.
A veces me gusta poner ejemplo. Bueno, lo voy a dejar ahí